Vale. Canción 3, toma 2. Lo mejor que ha tenido esta red de cuidados es ponernos en relación. O sea, el hecho de que yo le pueda ayudar a una persona con una compra una vez... Y es muy básico, quien el servicio social nos ayuda, nosotros entregamos una compra. No, o sea, no supone un cambio cuantitativo brutal en la vida de esa persona, ¿no? A lo mejor le puede solucionar 2 semanas de hambre, ¿no? Al haberlo vivido, digo, ¿y ahora cómo como? Y me contactaron con los chicos y ellos inmediatamente me asesoraron de llamar a servicios sociales y todo, y ya el otro día tenía mi caja de comida en mi casa. Pero mira, si nosotros no hacemos nada, la gente se queda sin comida. Y es lo que va a hacer falta, es decir, ayudar al de al lado, este te ayuda a ti, compartir cosas, porque si no, no salimos de esto. ¿Sí? Dime, mano. ¿Dónde estás? Yo aquí en el chozo. Loco, ¿hacen falta manos aquí? Sigue, yo me tiro ya. Yo estoy listo. Hermano, que me llamó Roberto, que llegaron donaciones, tío. Tenemos coles y tomates ahí a muerte. Hostia, pues nada, yo me aviso al Pérez y tiramos de una, no te preocupes. Venga, pues tráiganse unas cajitas y musiquita y eso. Venga, hecho. Bomba, hasta ahora. Bueno. Dime, Fonchazo. Mira, mano, que hacen falta brazos de la red de cuidados, pero ya. Vale, yo salí con la misma. Ok, pues mira, acuérdate de papel film y el cuchillito si puedes. Venga, la llevo, nos vemos allá ahora, ¿vale? Hecho, bye. A raíz de una emergencia global emergió una herencia de carencia local. Encierro, frustración, pésima gestión social, todo el mundo a casa y no toda casa es hogar. Me pilló casi seguro, pero a todos no es igual. Hay quien surcó el océano para prosperar, quien convive con quien odia y teme despertar. Y sin tener pa' comer le impusieron un bozal, nos propusimos actuar. Guaire, manos a la obra porque el momento lo pide. No entiende las sombras si no las siente y las vive. Nadie sin comer hasta que el hambre se retire. No damos limosna sino solidaridad. Yacho, esos tomates no los tires, dependemos del mercado, pero haremos que eso gire. Autogestionarnos es el paso que sigue la misión. Visibilizar lo que la tele oculta, buscamos aportar. No queremos medallas, ser libres de deliberar. Sin riesgo a multa, la calle se levanta cuando la tribuna falla. Cooperación es la herramienta, tejiendo lazos. Como la red se sustenta, gracias. De la donación a cada puerta, a cada paso el objetivo está más cerca. Y Siembra, resistencia, siembra, libertad, siembra, resiliencia, siembra, tu verdad, siembra, coherencia, siembra, honestidad, siembra, tu conciencia, siembra. tu verdad. Como yo, como persona, o como que quiera ayudar, o como que quiero ser ayudado, ¿cómo puedo entrar en contacto con él? Vale, pues hay un grupo de Facebook que yo creo que es lo más público, que se llama Nadie Sin Comer. Que el grupo del Facebook Nadie Sin Comer estaba creciendo mucho y hacía falta una coordinación. Entonces se crearon 31 grupos de WhatsApp. Que son 31 municipios los que existen ahora mismo en la isla. Entonces la información de todos esos grupos de WhatsApp está ahí. El nombre de todos los coordinadores, qué tienes que hacer si quieres ayudar y qué tienes que hacer si necesitas ayuda, pinchar y mandar un mensaje privado al coordinador de tu zona. Aquí en La Brotada funcionamos de manera directa, ayuda vecina a vecino. Yo pongo en contacto a la persona que necesita la ayuda y a la persona que la puede dar. Y se autogestionan entre ellos. Hay mucha gente aquí en la isla que están 24 horas al teléfono, que hacen lo que sea, que nunca se ve. Son mucho más gente aquí en la isla que ayudan en eso. Y nosotros, pues, paz, tranquilidad y seguro que algo llega. Cada uno ha aportado la herramienta que sabía, lo que podía aportar. Que hay comida, hay recursos, hay dinero, pero no hay voluntad. Y la gente que recibe la ayuda también, hay gente que se une al equipo a lo mejor como para colaborar. Sí, ha pasado en nuestro caso una chica que colabora con nosotros, que ella fue ayudada y quiso estar en el equipo para poder ayudar.
gente que te dice, pues mira, yo puedo ayudar aquí en el sur a buscar gente, tengo un amigo que tiene coche, él se puede encargar de repartirlo, y así poco a poco nos hemos ido uniendo todos. Ellos mismos después cuando los ayudas, pues están bien, cobran ERTES o lo que sea. Mira Raquel, que tengo una comprita para que vayas a buscar a tal sitio, que yo ayudo con esto, con lo otro, y así. Se llama red de cuidados al final, ¿no? No lo hemos llamado red de alimentos o red de reparto de alimentos o tal, sino de la importancia de cuidarnos entre nosotras, porque al final los cuidados son lo que nos sostiene como sociedad. Utilizar la palabra cuidado ahora mismo es hacer revolución, porque estamos invisibilizando lo que sostiene la vida, que es el cuidado, lo que sostiene la vida. Lo llaman la nueva normalidad. Yo lo llamo renovada hipocresía. Tras la desescalada sigue la desigualdad. Constante anomalía, sorda cacharrada ciega las banderas. La necesidad puede tocar mañana las puertas de cualquiera. La realidad golpea y te somete sin guantillas, pero la gente sencilla vira su propia tortilla. El otro sur en movimiento, con o sin papeles ponemos a rodar esto. Algo funciona bien aquí dentro. Por eso en nuestras calles queda claro y manifiesto que no existe el gobierno perfecto ni lo habrá. Si sobran los recursos pero falta voluntad, esquemas del sistema caducado, más momificados que los reyes de los antepasados. Invisibles como guerrilla kurda. No voy ni para la playa ni a los bares. Voy a repartir los cuidados que el Estado nos da y que están faltando en miles de hogares. Tengo la conciencia tranquila, no me asusta el virus ni ver las calles vacías. No vale la sonrisa de la gente agradecida y saber que algo más grande está cobrando vida. Si yo te cuido, tú me cuidas. La salida es colectiva, en el centro va la vida. Si tú me cuidas, yo te cuido. El resto solo es ruido, inútil gasto de saliva. Si yo te cuido, tú me cuidas. Grita lo más alto, pa' que se cogen los de arriba. Si tú me cuidas, yo te cuido. El pueblo es quien salva al pueblo cuando toma la iniciativa. Sí, y dice: la necesidad deja de ser miseria cuando se rompe el silencio y se bota el miedo fuera. No vale la pasividad en la brega, que nuestros números rompen sus barreras. Si tú me cuidas, yo te cuido, que aquí no quede nadie sin comer. Siente y actúa más allá de la caja. ¡Salta! Y aparecerá la red. ¡Vámonos! Y yo creo, si hay alguien que vive peor que tú y no sabe cómo sobrevivir, ¿quién soy yo para no ayudarle? Porque no me corta nada de mi propia vida buena si yo echo una mano a alguien. Sin personas migrantes, personas sin papeles, gente ocupando, gente en la calle, gente que no está empadronada, todas las personas que son invisibles, o personas como tú y como yo, que se supone que estamos bien, que tenemos plato de comida, pero eso no quiere decir que no seamos vulnerables, ¿no? Este sistema no funciona. Canarias tenía, antes del estado de alarma, la mitad de la población en riesgo de pobreza y exclusión. El 50% de la población. Si hablamos infantil, ni te lo cuento. La ayuda que están dando ahora a nivel estatal es ridícula, tiene un montón de pegas, no es para todo el mundo. Pero ha habido municipios donde los mismos ayuntamientos han cubierto las necesidades porque eran pocas necesidades, ¿no? O en algunos hay muchas necesidades y han dado mucha ayuda, pero no es suficiente. Y sentido común, si en el tanque, por ejemplo, no necesitan ayuda, pues destinen el dinero, destinen recursos a los municipios donde sí necesitan, ¿no? Lo que estamos haciendo nosotros de poder repartir como que no le veo el sentido, ¿no? Que algunos presumen, hemos ayudado a tantas personas, no tenemos... Como, pues, ayuden más, es decir, no vale eso, no es...
no es suficiente. Y que los organismos oficiales en algunos municipios funcionan perfectamente y en otros municipios lo que tienen son más trabas. Se inscriben en no sé dónde, se inscriben no sé qué, en lo que llega la ayuda, en lo que tal, tienen que seguir comiendo. Entonces, mientras tanto, pues hay que seguir ahí echando un cable hasta que se pueda. Salta en la red, Tenerife, Canary, África, Northwest. Cae lo de arriba si lo de abajo se mueve. La comunidad por necesidad pensó que es lo posible. Lo imposible saltó, alza la voz, supra. Hasta audible en el centro la vida, te cuido, me cuida. Oro lo que oro, economía, administrar la casa de noche y de día. Mercado social, no mercadería. Aumenta la red, sube la autonomía. Hey yo, bombeo en tu cuello. Rap isleño, vente a ver el barrio, te lo enseño. Nadie sin comer es el sello, detrás mucho empeño. Gente con la mano abierta al corazón. Redistribución de la riqueza, 20.000 formas de inclusión. La misión de la palabra, la acción. La base se organiza y dinamiza la nación. Manos en on, deja obsoleta la realidad anterior. Crea una meta, un plan, un amor. Profundas formas de superación. Somos mucho más que tú y yo. Tu cuerpo en on, activa la solución. Dame tu mejor versión. Colectivas formas de cooperación. Anti-estanti al servicio, anti-killing. Cae los de arriba si los de abajo se mueven. La única vacuna contra el virus es amor. Cae los de arriba si los de abajo se mueven. La vida siempre por encima del capital. Cae los de arriba si los de abajo se mueven. Igual estatus humano animal. Cae los de arriba si los de abajo se mueven. Somos la marea que se mueve, ajá. Cae los de arriba si los de abajo se mueven. Educación crea espacio natural. Cae los de arriba si los de abajo se mueven. Salta en la red, cuida tu comunidad. Cae los de arriba si los de abajo se mueven. Siémbralo y riégalo para que crezca. Cae los de arriba si los de abajo se mueven. Nadie sin comer cuando hay tierra que sembrar. Mi abuela siempre dijo una frase: aunque te venga un príncipe en un caballo blanco a pedir limosna, se la tienes que dar, ¿no? Que sea que venga a pedir ayuda, no juzgues por su apariencia, ¿no? Ayúdale si puedes y ya está. Entonces en eso estamos. ¿Tú ves que en un plazo medio las instituciones tomen conciencia de esto y hagan algo? Creo que nunca lo han hecho ni lo van a hacer. Es decir, va a depender de la presión que hagamos. Si no nos quejamos, si nosotros mismos somos los que estamos repartiendo comida y la gente no protesta, pues ellos mismos dicen: aquí no hace falta ayuda, aquí vamos sobrados, no hay problema con nada, ¿no?